datos que se generan de manera continua, a lo que se conocen como streams de datos. Ejemplos de eso, pues seguramente ustedes tienen Twitter o conocen de Twitter y ven ustedes que cuando se genera una noticia, pues otras personas empiezan a entregar información o a replicar y ese primer tweet y a eso, esa continuidad es lo que se conoce como streaming o también información o datos que vienen, por ejemplo, de sensores. Cuando tenemos algún sensor que mide cierta información, ya sea personal, como por ejemplo un smartwatch, por ejemplo, en el área aquí, en nuestro departamento, en nuestra ciudad, pues el volcán, por allá arriba hay muchos sensores que detectan pues cualquier sismo, ¿no? Es información que está entregando de manera diaria. Y ejemplos que necesitan también procesarse, pero requieren de otras tecnologías para ese tipo de información, para ese tipo de datos. Entonces, teniendo en cuenta eso, el modelo relacional, que ha sido por muchos años pues, el más importante, se queda corto frente a estas nuevas necesidades. De ahí que pues, se hace importante conocer otras tecnologías de base de datos con otros modelos de datos que nos permiten trabajar esa cantidad de volúmenes de datos y de ese tipo de datos, refiriéndome como al batch y al streaming. Y esas tecnologías pues, tienen que cumplir ciertas propiedades, como las ACID, eh, que es, digamos, las más potentes, es el modelo relacional quien cumple esas propiedades, obviamente son la base, o con el teorema CAP, que en su momento pues los vamos a ver, que tiene que ver con la capacidad, con la consistencia, con la, con la posibilidad de procesar grandes volúmenes de datos en ambientes distribuidos. Entonces, a raíz de eso, es importante que conozcamos estas nuevas tecnologías, bueno, en algunas no tan nuevas, pero que de pronto son desconocidas para nosotros, y algunas que se conocen, digamos, como también del área, o que provienen, digamos, de investigaciones y que hoy en día ya son productos muy consistentes, muy maduros y que se pueden utilizar en un ambiente productivo. En ese sentido, pues el objetivo aquí de la materia es justamente a ustedes brindarles los conocimientos necesarios que les permitan escoger el modelo de datos adecuado, eh, teniendo en cuenta el problema que ustedes vayan a desarrollar. Eso es similar a cuando nosotros desarrollamos un producto de software. Nosotros tenemos el problema y dependiendo de la naturaleza del problema, elegimos cuál paradigma es el mejor. Cuando digo paradigma, digamos, puede ser orientado a objetos, puede ser funcional, puede ser concurrente, puede ser por paso de mensajes. Acá, en las bases de datos pasa lo mismo, solo que acá nos referimos al paradigma como el modelo de datos. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a representar o voy a trabajar con información de transporte, ¿sí? Puede no ser muy adecuado que trabaje con un modelo de datos relacional. Ejemplo de una implementación, un Postgres, un MySQL, ¿sí? Un SQL Server. Y puede ser mejor que yo utilice un modelo de datos basados en grafos. Ejemplo de base de datos en un Neo4j, por ejemplo. Y así en otros contextos. Algún compañero mencionaba que trabaja con un tipo de datos especial. Por ejemplo, alguien se especializó bastante en lo que es Postgres, pero también hay otra persona que trabajaba otro tipo de base de datos. Entonces puede ser que el modelo de datos que esté utilizando y su implementación no sea la más adecuada. Y, por ejemplo, también los que hacen analítica de datos o les gustaría hacer analítica de datos y requieren, por ejemplo, inventar un data warehouse, normalmente se utiliza una base de datos relacional para poderlo hacer. Viene del modelo de datos relacional, ¿sí? Pero por desempeño, cuando ya se incrementan los datos, la cantidad de datos es muy grande, ese modelo de datos no puede ser adecuado y puede ser mejor usar un modelo de datos no SQL y en particular una base de datos columnar, que nos da mucho mejores rendimientos que una base de datos relacional. Entonces, ese es el objetivo, que ustedes conozcan esos diferentes modelos y de esos modelos que conozcan las implementaciones que hay en este momento.
Entonces de ahí vienen nuestros objetivos específicos, que sería presentarles a ustedes y analizar los modelos de datos subyacentes de esas nuevas tendencias en base de datos, así como también las implementaciones que existen en esos modelos de datos, en esas nuevas tendencias. Obviamente todo esto soportado bajo una revisión de literatura especializada que están relacionados pues con los temas que estamos trabajando. No olviden que estamos en una maestría de investigación y algo particular que me ha resaltado el profesor Alexander es que tengamos en cuenta eso, ¿no? O sea, no es la maestría de profundización, sino la de investigación y por tanto la revisión de la literatura es algo primordial, ¿sí? Es algo que debemos hacer y debemos introducirnos poco a poco. Algunos pues ya tienen su experiencia, otros, bueno, están iniciando, pero la idea es que vamos poco a poco. Entonces, esos serían nuestros objetivos, nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Obviamente, pues vamos a hacer una serie de talleres, de ejercicios que nos permitan trabajar. No todo va a ser teórico, ¿sí? Sino que también van a haber algunos ejercicios. Lastimosamente, pues no podemos hacerlo presencial en una sala con diferentes equipos para probar en ambientes distribuidos, pero yo creo que ustedes, que son muy buenos, he visto muy buenos ingenieros, pues creo que no van a tener problemas y van a poder replicar algún ambiente de desarrollo para probar estas tecnologías. Teniendo en cuenta eso, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues en la mayoría de los casos van a ser sesiones teóricas semanales en las cuales pues van a ser guiadas de mi parte y también van a ser participativas, ¿sí? ¿Y de qué manera van a ser participativas? Pues a través de una revisión de la literatura. Ustedes van a leer un poco, yo pues les haré algunas preguntas, algunas consultas. Es importante que ahí ustedes pues no se atrasen en esas lecturas y que cada semana pues ustedes previamente incluso yo trataré, pues bueno, este fin de semana no, pero a partir de la otra yo trataré de tenerles el material listo, por ejemplo, a más tardar el jueves, para que ustedes puedan revisarlo, ¿sí? Darle una leída previa, traten ustedes de sacar preguntas y durante las sesiones que tengamos, pues las vamos resolviendo. Ahí pues entra una discusión de los temas. En ese sentido, pues yo les preguntaré, les pediré también su concepto referente a ciertos temas y así pues vamos haciendo la dinámica del curso, ¿no? En cuanto a la literatura, pues yo tengo ahí un grupo de artículos que están asociados a cada tema y que pues poco a poco los iré subiendo a la plataforma para que ustedes los puedan descargar y los puedan leer con tranquilidad. Teniendo en cuenta eso, pues a nivel general, pues ese es el contenido del curso. Vamos a empezar definiendo lo que es un modelo de datos. Ahí pues vamos a tal vez a recordar, de pronto si en pregrado yo lo miraron en el curso de base de datos. Y si no, pues aquí lo vamos a conocer, qué es un modelo de datos. Y obviamente vamos a diferenciar ahí entre lo que es un modelo de datos, un sistema gestor de base de datos, ¿sí? Que ya sería la implementación de un modelo, ¿no? Vamos a conocer los elementos principales de un modelo y vamos a hacer ahí un repaso, un review de los modelos de datos existentes y de las implementaciones que hay hasta el momento. Ahí nos vamos a centrar en algo que es el modelo relacional. ¿Por qué? Porque desde los años 70 hasta la fecha es el modelo de datos prevalente, ¿no? Ese es el que más usamos y es incluso el primero que conocemos. Pero no conocíamos que era un modelo, sino normalmente en pregrado lo que necesitamos es conocer son las implementaciones y trabajamos con ellas en el día a día. Por ejemplo, con Postgres, con MySQL, con SQL Server, ¿sí? Etcétera. Entonces, ahí vamos a mirar algunos aspectos en el cual se basa el modelo, su estructura, que es la relación, pero desde el concepto matemático. Vamos a mirar lenguaje de consulta, ¿sí?
En este caso, recordar un poco, no vamos a hacer mucho ahí, no nos vamos a meter mucho, el álgebra relacional y el SQL, pero no tanto al SQL, no vamos a hacer aquí consultas de SQL, sino mirar desde el punto de vista del lenguaje general, ¿no? El álgebra relacional, que es, digamos, la base para luego mirar lo que es el SQL, que ya es una implementación particular de lo que es el álgebra relacional, o el estándar, pues, a raíz de otras, de tantos lenguajes que se generaron a partir de este concepto. Y miramos ahí también algunas cosas de las restricciones del modelo. La más principal dentro del modelo relacional es la intriga referencial. Desde el punto de vista, ustedes seguramente lo han trabajado y esto es de pronto un ejercicio diario que ustedes hacen. Pero aquí lo vamos a ver un poquito más teórico, ¿no? Con esto, con estos dos módulos, con estos dos primeros conceptos, el modelo de datos y el modelo relacional, pues pasamos ya a profundizar un poco más y miramos lo que es el Big Data. Ahí miramos una introducción a lo que es el Big Data, los conceptos que hay dentro del Big Data, los modelos de procesamiento, o sea, las fases que existen ahí. Eh, Miramos ahí los dos conceptos que les mencionaba al principio, lo que es los datos estáticos y los datos dinámicos, o en inglés pues el batch y el streaming, sobre todo este último, ¿sí? Que hoy en día es algo muy importante y las aplicaciones se basan en justamente el procesamiento de streaming cercanas al tiempo real. Eh, Incluso este tipo de datos pues, cambia mucho la arquitectura de los sistemas que hoy trabajamos. Ahí miramos unos modelos de procesamiento para seguir en concordancia con los modelos de datos de algunas implementaciones que open source, obviamente, que son de las más importantes, como Apache Spark, como Apache Flink, como Google Dataflow o Beam, que es de Google. Y pues a partir de ahí ya nos enfocamos entonces a lo que nos corresponde en el curso también, que serían entrar a mirar una mirada a esta parte de las no SQL, las bases de datos ya llamadas no SQL o no, not only SQL. Ahí vamos a mirar los modelos de datos también, al igual que repasábamos por acá el modelo relacional, pues miramos el modelo de datos. Aquí hay cuatro normalmente, los que están basados en clave valor, los que están basados en columnas, en documentos y en grafos. Y dentro de esto no se cuele, algo que es importante, así como acá en el modelo relacional, es importante que todas cumplan con la propiedad ACID, acá en las no secueles es importante que estas cumplan con el teorema CAP. Entonces miraremos qué es el teorema CAP y entraremos ahí un poquito en detalle. Y luego pasamos a otro conjunto de base de datos, otros modelos que llama las New SQL o no New SQL, como quieran pronunciarlo. También ahí miramos los modelos que existen ahí, pero básicamente se centran en los conceptos de no SQL más el SQL. Y por eso es que tendríamos que repasar un poco el modelo relacional. Estas bases de datos, digamos que tienen lo mejor del no SQL, ¿sí? La capacidad de procesamiento distribuido, la capacidad de grandes volúmenes de datos, más la potencia de el modelo relacional. Entonces se convierten en un tipo de base de datos muy interesantes. Ahí miramos la arquitectura y obviamente pues en cada una de estas, tanto en Big Data, en NoSQL y en NiSQL, pues miramos las implementaciones y la idea es estudiarlas, ¿no? Estudiarlas un poco a profundidad. Obviamente no todas, pero sí, digamos, las más importantes. Un poco más detallado, pues lo vamos a encontrar en otro documento que ahora les presento, pero poco a poco lo vamos a ir mirando. Bien, ahí, pues antes de pasar aquí a la evaluación, les comparto aquí otro documento que se está ahí ya en el curso, que es, bueno, aquí no lo tengo, este no todavía, creo que es este. A mí me gusta hacer como este plan de trabajo, este cronograma,
Bueno, aquí el semestre académico lo coloqué de febrero a junio, se supone que ese era el periodo normal, pero bueno, debido a la contingencia del COVID, pues todo esto se ha cambiado. Sin embargo, aquí tenemos semana a semana, sesión por sesión, que es lo que vamos a mirar en concreto, incluso para que ustedes puedan ir adelantando, ir leyendo un poco acerca de estos temas. Aquí entonces hago una breve pausa para decirles lo siguiente. El profesor Alexander me comentaba de que, digamos que habían dos formas de trabajar. Podríamos hacer 6 semanas y en cada semana cumplir con 8 horas. O hacer 8 semanas y en cada semana 6 horas. Aquí en este cronograma de actividades del curso, pues me he basado en esa segunda opción, que serían 8 semanas con 6 horas por semana. No sé si ahí les parece bien. O si retomamos las 6 semanas con 8 horas por semana. Eh, Ahí pues igual la experiencia del anterior módulo ya se había trabajado en ese esquema, ¿no? De las 8 semanas, 2 jornadas. Pues Ujú. inicialmente la maestría planteaba solo 4 fines de semana, ¿no? Con Así es. intensidades de 12 horas cada fin de semana. El problema surge porque pues la mayoría de los compañeros han visto incrementado su trabajo a raíz de esta parte del teletrabajo. Sí, yo también me incluyo, la parte de la docencia se ha incrementado bastante por muchas situaciones. Entonces, por eso en una reunión se planteó la posibilidad de extender un poco el periodo de las clases con el único fin de ir avanzando pues poco a poco y con una retroalimentación y, tener un tiempo pues para desarrollar también las actividades, ¿no? Propias de la asignatura. No sé, de pronto los compañeros, y ese pues fue el acuerdo al que se llegó, ¿no? De las 8 semanas, ¿no? No sé si de pronto los compañeros quieren opinar al respecto. Esa fue la negociación que se hizo para el anterior módulo. Exactamente. No sé, en este módulo. A partir de ahí, pues yo hice el cronograma pues, con las 8 semanas, con la intensidad de 6 horas por semana, ¿no? Entonces, si están todos de acuerdo, pues podríamos continuar así. Ay, se me quedaron dormidos. Yo de mi parte estoy de acuerdo, ¿no? Seguir con las 8 semanas de 6 horas, ¿no? No sé los compañeros. Ok, vale, vale. Profe, según la experiencia que tuvimos en el último curso, pues fue una buena experiencia y se trabajó bastante bien. Inclusive el profe, si era de pasarnos un poquito, nos pasábamos y no había ningún inconveniente. Ok. La parte de los trabajos es como lo que finalmente nos preocupa, ¿no? Yo Ahora lo miramos. Ajá, ahora tocamos ese siento tema. que en esa parte sí, pues creo que la mayoría coincidimos en que a las áreas de sistemas en este tiempo sí nos ha tocado el trabajo un poco más pesado y pues nos queda un poco siempre complicado, ¿no? Cumplir con los trabajos. Yo creo que es una cuestión casi de todos. Eso, Vale, eso os quitar. listo, Ernesto. Los demás, entonces creo que la mayoría es, ¿no? De mi parte también, profe. Por lo mismo, por las mismas razones. Creo que sería Sí. lo más adecuado. Semanas con 8 horas semanales, un viernes, 4 horas. Ese es bastante pesado. Entonces, lo digo también por experiencia. Cuando estaba en la Universidad del Valle tenía clases en tecnología en sistemas y esa tecnología era nocturna y se debían dictar 4 horas diarias. Iniciaba a las 6:30, se terminaba a las 10:30 de la noche. Y es complicado porque pues, muchos de los estudiantes trabajaban también y llegar pues a una jornada nocturna es bastante pesado. Entonces, creo que las 8 semanas con unas sesiones de 6 horas, pues alivianan un poco eso, ¿no?
Y ahí viene mi propuesta también en respecto a eso. Mi propuesta es trabajar de la siguiente manera. Bueno, hoy nos extendimos un poquito porque no los conocía, pero la idea es que a partir de la siguiente semana trabajemos 2 horas el viernes y las 4 horas el día sábado. Eh, yo estoy de acuerdo, ¿no? En realidad ese es un horario adecuado. Ese horario no se llevó en el anterior módulo, ¿no? Eran 3 horas los días viernes y 3 horas los días sábados, para un total de 6 horas. Sin embargo, en algún momento yo hice la sugerencia de pasar a 2 horas el viernes y 3 horas el sábado, porque por lo mismo, ¿no? Por el asunto del horario nocturno y lo demás, pero no sé qué opinan los compañeros al respecto, ¿no? Como se había dicho, eran 3 horas los viernes en la noche y 3 horas los sábados. Pero inclusive dejando las 4 horas los sábados, hasta se completa la jornada de la mañana del sábado totalmente, ¿no? A veces, no sé, pues se quedaba incluso una hora perdida por ahí. La idea es hacerla esa o... Pues me parece que es un poquito más adecuado las 2 horas el viernes, porque digamos uno viene de toda la semana, el cansancio acumulado, y pues a veces, muchas veces uno está cansado, incluso ya a medida que se va aumentando o se van completando las semanas, pues también ya vienen los trabajos, los talleres, etcétera, y pues también eso implica por el trabajo diario, para los que trabajan pues trasnochar, y pues llega el viernes y a veces uno está muy cansado, ¿no? Entonces, digamos, tendría uno las 2 horas, se adelanta un poco, tiene un tiempito para descansar y el sábado pues ya uno está de pronto un poquito más dispuesto para la clase. Y de pronto el sábado podríamos trabajarlo de 8 a 12, obviamente con unos descansos, ¿no? Bueno, hoy pues lo hemos hecho así, de manera continua, porque pues en cierta manera iniciamos un poquito relajados. Entonces, les hago esa propuesta. ¿Están de acuerdo? Y yo pienso es que algo que hemos trabajado y que nos ha ido muy bien es que, o sea, como que siempre hacemos la prueba, vamos trabajando, vemos cómo nos funciona y si vemos que funciona, continuamos. Si no, hacemos como un replanteamiento de que se podría mejorar. Vale, también me parece muy bien. A ver cómo nos funciona. No sé si los demás, aparte de Ernesto y Javier. Por mi parte, Sí, está bien. profe, yo estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, está bien. Listo. Las señoritas. ¿Sí? Vale. Entonces, listo, entonces no hay ningún problema, solo que aquí tenemos un detalle, y aquí lo he marcado en rojo. El 7 de agosto, pues es día festivo, si no estoy mal. Y creo que cae viernes. Si lo verifican, de pronto me haya equivocado. Pero por aquí lo he dejado en rojo. Y ahí, pues, con anticipación tenemos que mirar. Si están de acuerdo, pues podemos trabajar ese viernes, las 2 horitas, incluso más temprano, pues si algunos trabajan media jornada, o si no trabajan, pues lo podemos cambiar. O pues si de manera eh, digamos, continua, podemos ir adelantando una media hora un día, por ejemplo, un viernes adelantamos una media horita más, otro viernes otra media hora, así hasta que pues lleguemos. Pero eso lo tenemos que decidir pues ahora para ver qué hacemos ese día festivo. La pandemia acabó con el contacto y con los Sí, festivos. acabó con los festivos porque uno ya no distingue, ¿no? Cuando es un festivo de un fin de semana, Sí, toca así es. permanecer en la casa. Así De es. mi parte, yo estaría de acuerdo en seguir, igual son, de bajo el nuevo acuerdo son solo 2 horas, ¿no? No Sí, le serían veo dos ningún horas. Esto problema. es un viernes. Los demás También trabajar normal ese día. a la misma hora. ¿Está bien? Sí, profe, incluso ese día, pues, como festivo no vamos a trabajar, tendríamos el ánimo suficiente. Ok, vale. Entonces ahí descansan en el día y en la nochecita entonces nos Es encontramos. posible, profe, adelantar un poquito esas horas del viernes, más temprano. Podría ser una opción más temprano.
ahí vamos haciendo entonces el horario y vamos haciendo ahí de pronto una encuesta dependiendo pues de los demás, porque de pronto a alguno le toque trabajar eh, ese día, no sé, hasta las 5 o 6 de la tarde, no se sabe. Y pues ahí vamos mirando. En todo caso, pues si todos están de acuerdo, pues vamos definiendo como un horario o ustedes dentro de su grupo, si tienen un grupo de WhatsApp, pues definen si de pronto les queda bien adelantarlo. Ya podría ser en la mañana o podría ser en la tarde o retrasarlo unas 2 horitas antes, de 4 a 6 o pronto más temprano, de 10 a 12, salimos de la clase y les queda el resto del día para descansar. Como ustedes quieran, lo coordinan ustedes y pues en la próxima clase me comentan. En todo caso, pues debería ser antes de el día, ¿no? Digamos a más tardar por aquí el 1 de agosto, pues me comentan, ¿vale? De pronto en un grupo de WhatsApp, pues, de pronto interactúan más entre ustedes y coordinan ese horario. Listo, ¿Listo? profe. Listo. Vale. Bueno, entonces aquí en este documento, pues ya ustedes pueden mirar, pues digamos, las sesiones que vamos a tener, el módulo general y los módulos específicos, ¿no? Algunos temas. Aún así, pues sigue siendo un poquito todavía general, pero aquí se pueden ir dando cuenta. También van a encontrar aquí, pues, el tipo de clase, ¿no? Si es magistral, y en este caso vamos a ver si hay unas exposiciones. Y por acá, las asignaciones como tal, que de pronto ya en la semana lo actualizo, porque aquí pues he puesto simplemente las lecturas, pero la idea es colocarles aquí qué lectura exactamente es la que deben adelantar, ¿sí? Y pues esto está también asociado aquí como a también las evaluaciones y entonces me permiten acá y me regreso a esta diapositiva. Y entonces tengo esta propuesta de evaluación, ¿no? Como esto es una investigación, perdón, como una maestría en investigación, entonces le vamos a dar un fuerte peso a la generación de un artículo, ¿sí? Con toda la rigurosidad del caso. Sí, puede ser en español, puede ser en inglés, como ustedes deseen. Entonces vamos a trabajar un artículo que porcentaje tiene 40. Profe, Perdón, cuando permítame, hablamos de artículo, ¿de qué tipo de artículo nos referimos? tranquilo. Ahorita les explico los ítems y de ahí miramos incluso, puedo negociar los porcentajes. ¿Les parece? Sí. Entonces aquí vamos a hablar de un artículo. Ahora les explico con detalle. Va a haber un examen. También eh, hay unas exposiciones y algo muy importante, el control de lecturas. Como ustedes miraron por aquí, pues en este cronograma de actividades hay lecturas, ¿no? Lecturas, lecturas, lecturas que van a estar asociadas en cada uno de los temas. En una maestría de investigación o en una investigación, algo muy importante es la lectura de artículos científicos del estado del arte. Entonces ustedes tienen que entrar en esa capacidad de leer los artículos, ¿sí? Rápidamente. Normalmente la mayoría están en inglés. Una buena investigación, pues normalmente se publica en una revista indexada y pues, digamos, para que tenga una publicación, que tenga un impacto importante, pues es preferible escribirlos en inglés para que se pueda conocer en el exterior. En español, pues también esto lo puede hacer, pero se limita un poco, ¿no? Recuerden que para nosotros, pues el español puede ser sencillo, pero para el exterior, de hecho, el español es uno de los idiomas más complicados de hablar y entender. Entonces, de ahí que es importante el control de lecturas. Entonces, repasando nuevamente, ¿qué es el artículo? Entonces, miren, la idea es que ustedes hagan un ejercicio, ¿sí? Que va a estar asociado a los modelos que miramos por acá, a los modelos de datos. Entonces, ¿qué van a hacer? Así les explico en general. Ya en la semana siguiente les explico con más detalle qué es lo que se requiere aquí. Pero a nivel general, la idea es que usted coja o se apropie de un modelo de datos, de una implementación de estos modelos de datos. Por ejemplo, si usted coge, por ejemplo, MongoDB, o si usted escoge Space, ¿sí?
o coge Bigtable, ¿no? Alguna de esas implementaciones, entonces usted la conozca a fondo y haga una comparación empírica con un modelo relacional. Por ejemplo, usted escoge Postgres y, eh, por ejemplo, MongoDB. Y usted va a hacer una comparación en cuanto a la estructura, ¿sí? Que se almacena acá. Entonces, documento, cómo va a ser esa estructura, cómo lo hace el autor internamente, el lenguaje. Entonces, una consulta que usted hace aquí en el modelo relacional, cómo usted la plantea acá en este modelo NoSQL, ¿sí? En cuanto a restricciones, pues acá tenemos la integridad referencial. Entonces acá en la implementación de un MongoDB, ¿cómo serían estas restricciones? Si las tiene o no, puede que no. O si usted tiene un modelo de datos en grafos, utiliza usted un Neo4j, que es la más conocida. Entonces usted determina esas diferencias que hay entre un modelo relacional y justamente ese modelo NoSQL, o pues si quiere ir más allá, a un MySQL. Quiere afrontar pues nuevos retos. Entonces es una evaluación empírica. Obviamente yo les voy a dar pues ya de antemano un modelo, un esquema de base de datos con unos datos, ¿sí? Que ya usted los puede implementar, los puede conocer, ya están las tablas, incluso están las consultas, ¿sí? O usted puede plantearse unas nuevas consultas y lo que resta entonces es que usted maneje acá en la parte del NoSQL o el MySQL. Y en cierta manera, dándole yo unas pautas, usted justamente empieza a hacer esa comparación, ¿sí? Y sobre todo, esa comparación, pues debe hacerse al nivel de implementación y debe hacerlo también, ¿sí? Ya las conclusiones que usted hace basadas en la lectura, porque dentro de la investigación es importante lo que usted escribe después de la experimentación, pero también es muy importante la argumentación, y esa argumentación debe soportarse con un estado del arte sólido. Y eso es lo que ustedes pues, van a aprender acá, ¿sí? Justamente eso. Entonces, de ahí que la generación de este artículo, miren, la entrega está al final, ¿sí? Casi en las últimas sesiones, ¿sí? Por eso, a más tardar la otra semana, sí, perdón, aquí en la sesión 2, yo en este primer y segundo viernes tengo que entregarles ese artículo. Entonces aquí va a haber una asignación que ya es como un artículo con los lineamientos de todo lo que usted debe hacer para que semana a semana pues vaya adelantando y vaya haciendo ese trabajo. Sí, obviamente también les daré material que les puede facilitar en escribir ese artículo. Tienen que afrontarlo. No sé si ustedes ya en otros cursos han hecho el ejercicio de escribir un artículo. Profe, una pregunta. Señal. En ese orden de ideas, la escritura del artículo sería un artículo de resultados de experimentación. Exactamente, que ustedes lo van a hacer. Y por eso, entre comillas, le coloco empírico. O sea, con los materiales que ustedes tengan, por ejemplo, en su computador personal o de escritorio, se instala Postgres, MySQL, e instala MongoDB y hace ahí el ejercicio. Y empieza usted a hacer todo ese proceso. Como les digo, los lineamientos ya completos se los daré dentro de 8 días. Pero esa es la idea. Y a partir de ahí, entonces, vamos a mirar cómo escribir ese artículo. Si ustedes no han escrito hasta el momento, si no tienen esa experiencia, hacemos una sesión y yo les explico los componentes o los elementos que debe contener ese artículo, ¿sí? Toda la estructura para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? No es tampoco que yo los voy a lanzar como a quemar ropa y decirles, bueno, al final me lo entregan y debe estar publicado, ni más faltaba. O sea, para publicar un artículo requiere siempre un proceso largo, ¿sí? Pero ustedes deben hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque creo yo, soy seguro, que dentro de sus requisitos para graduarse, aparte del trabajo de investigación, también tienen que publicar un artículo. No sé si sea el caso, ¿no? Pero normalmente en una maestría mínimamente se requiere que usted publique un artículo, ¿sí? Resultado de una investigación. El artículo no es solamente, no es más que un formato en el que se plasma un resultado de investigación. ¿Sí?
Entonces, no se me asusten por ese lado. Tampoco voy a exigirles que lo publiquen en revista A1, ni tampoco a nivel internacional, sino es el ejercicio que ustedes se afronten a eso. Que en adelante pues va a ser digamos algo, una actividad normal que se debe hacer dentro de cualquier investigación. Profe, entonces una de las restricciones del artículo es la publicación, o sea, el artículo debe quedar publicado. No, 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 no. O sea, si en algún momento usted lo publica, pues excelente, pero obviamente no. No, no, eso lo manejamos a nivel interno, pero sí debe tener todo el formato del artículo, ¿vale? O sea, debe tener toda la estructura, pero no debe ser, no es un requisito que esté publicado. Es un ejercicio dentro de la asignatura. Listo. Obviamente, si sale bien, pues y vemos que es un buen resultado, pues podríamos buscar alguna revista para que usted lo publique. Una conferencia, alguna revista. Por ejemplo, podrían apuntarle, no sé si ya se ha llevado a cabo el Congreso Colombiano de Computación. Yo le perdí la pista. Entonces, por ejemplo, podrían enviarlo. Ya, profe, ya pasó el ¿Ya pasó? deadline, sí. Ah, yo estaba pendiente para mandar algo. Me olvidé. Bueno, por ejemplo, ese tipo de eventos podrían ustedes aplicar y no se pierde nada con enviarlo. Entonces, es interesante hacerlo. Pero digamos que eso es algo que no se requiere. ¿Listo? Ahora, el examen. ¿De qué trata el examen? Mire, el examen es, digamos, como contempla todo lo que se ve en el curso. Pero ¿cuál es la base de este examen? Justamente las lecturas. Entonces, del examen son, digamos, algunas preguntas, algunas cosas de lo que se ha visto, ¿sí? De pronto algún ejercicio sencillo que usted deba hacer, ¿sí? Pero todo está basado en las lecturas. Entonces, de los artículos que yo les dé para que ustedes lean, de ahí mismo se extraen algunas cosas. Por eso es importante lo que les decía, no se atrasen en las lecturas, ¿sí? Y cada semana, pues yo haré ahí un control de lectura, o sea, algunas preguntas, pues de pronto no a todos, de pronto a uno u otro, ¿sí? Y ahí pues llevamos, ojo, que equivale a un 10%. Entonces ahí hacemos una medida, y a ver qué leyó, qué entendió, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el ánimo de las lecturas y cuál es el ánimo de del artículo? Es despertar en ustedes la criticidad dentro de la investigación. Eso es algo importante, el ser uno crítico frente a una propuesta de alguien que ha realizado un trabajo, ¿sí? Algún resultado. O sea, no puedo pasar así nomás un resultado, sino que tengo que también entenderlo, comprenderlo, ¿sí? Si es el caso, replicarlo y luego ser crítico frente a esos resultados. Y eso, pues, surge o se obtiene, pues, con las lecturas y obviamente y con las escrituras de un artículo. Entonces, esa criticidad es lo más importante dentro de una maestría, que usted aprenda a hacer eso, ¿sí? Si ustedes logran al final de su maestría eso, créanme que han ganado muchísimo, ¿sí? Entonces, este examen está basado básicamente en las lecturas. Prácticamente es como si ustedes tuvieran aquí un 40%. Y las exposiciones, pues, tienen un objetivo que es extender un poco más los temas que acá hemos visto a nivel general, ¿sí? Unos temas complementarios y que están relacionados con los temas de Big Data, con NoSQL y con NewSQL. O sea, temas que de pronto por las sesiones, que son limitadas, pues no nos alcanzaría para poderlas cubrir, pero sí los podemos hacer a través de esas exposiciones. Esas exposiciones también van a ser guiadas. ¿En qué sentido? O sea, nosotros tenemos que reunirnos, yo les doy un material básico, ¿sí? Usted prepara la exposición, ¿sí? Y usted antes de exponerla, usted me muestra qué es lo que va a exponer, ¿sí? Yo le digo, sí, esto no, aumente esto, ¿me entienden? No es solamente decirles, miren, este es el tema, consúltelo y dentro de tales días hace su exposición. Entonces, para eso hemos separado aquí unas sesiones de exposiciones. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Somos 17 o son 17 ustedes, por eso hay 17 exposiciones. ¿Sí? Cada uno de ustedes va a hacer una exposición.
¿Qué fechas? Pues los vamos a hacer el 31 de julio, el 1 de agosto, y la segunda sesión sería el 21 de agosto y el 22 de agosto, ¿sí? Entonces ahí van a tener un tiempo más que suficiente para poderla preparar. Miren, por ejemplo, bueno, los que están aquí, pues tienen, pues básicamente serían 3 semanas, creo que es suficiente. Y pues la idea es que, por ejemplo, el viernes tengamos una horita por cada exposición, ¿sí? El tiempo necesario para que haga la exposición con calma, ¿sí? Si es el caso, si la exposición lo amerita, haga un ejercicio, ¿sí? Muestra a los compañeros un ejercicio. Entonces esto es más algo guiado, ¿vale? Y ese trabajo que usted hace ahí, entonces es valorado con un 20%. Eso sería la forma de evaluar. ¿Alguna pregunta, alguna duda, inquietud en cuanto a los ítems como tal y en cuanto a los porcentajes? Profe, de pronto del artículo usted mencionaba que es posible desarrollar una sesión en la cual miremos con un poquito de detalle cómo abordar cada uno de los elementos. De mi parte creo que sería bastante prudente llevarla a cabo. Ok, listo. Esta la podemos programar y de hecho sí estaba pensada. Podría ser, por ejemplo, pues mañana no, pero sí podríamos hacerla el siguiente sábado, ¿sí? Porque el otro viernes pues yo ya aquí les entrego la asignación y entonces el sábado pues ya les doy los lineamientos de ese, de cómo desarrollar un artículo, ¿vale? Los demás, ¿de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. ¿Les parece bien los porcentajes? Puedo moverme un Profesor, 5% más o menos. Sí, con respecto a todas a las actividades, pues ¿hay algún espacio de alguna asesoría antes de la claro. presentación? Sí, sí, ¿Cómo se claro. trabajaría ese aspecto? Bueno, esto sí, esa es una buena pregunta y aquí me faltó poner aquí justamente iba a poner el horario. Podemos manejarlo miren, yo puedo darles estos días a la semana, ¿sí? Para darles asesoría de una horita. Digamos que, déjenme yo eh, establezco dos horarios, ¿les parece? 2 horarios en 2 días diferentes para que ustedes ahí me puedan hacer las preguntas que requieran o puede ser por WhatsApp, puede ser por correo, ¿sí? O lo hacemos de manera presencial. Digamos que en ese horario yo estaría disponible para ustedes. Entonces puede ser de una hora. Y entonces si hay varios, pues hacemos dividimos ese tiempo en el número de personas que requieran una asesoría, ¿sí? Y si pues hay varios, pues si es digamos algo más generalizado, pues entonces ya hacemos una sesión particular para todos. ¿Le confirmamos el horario de la asesoría por WhatsApp? No, digamos que yo les ofrezco a ustedes un horario y ustedes ya lo Mm, tienen en cuenta, ¿vale? Pues básicamente lo dejamos como en horario nocturno, pues porque yo creo que la mayoría trabaja, ¿no? ya, profe. Entonces podría ser, qué sé yo, por ahí lunes y miércoles, ¿sí? Por ejemplo, de 7 a 8, no sé, puede ser un horario así. O el sábado en la tarde, puede ser de 4 a un poquito más de tiempo, 4 a 6, ¿sí me entiende? Incluso, pues como estamos en la casa, para hacerles, para ampliar ese rango, pues podríamos hacerlo un domingo también temprano, tipo 8 o 9. ¿Sí? Entonces yo les ofrezco unos horarios en los que yo pueda y, y ya ustedes pues miran en cuál pueden acogerse. Y ahí pues me pueden consultar, digamos, ya sea por WhatsApp o si quieren hacemos una sesión por Skype, por Gmail, ¿sí? O por Meet, como ustedes deseen o como prefieran. Y obviamente pues el correo sí lo estaré pues, revisando de manera más continua, ¿no? Si alguien pues, prefiere hacerlo de manera escrita. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe.
Vale. ¿De acuerdo con esta evaluación? ¿Estamos claros? Sí, bueno. Ok. Listo. Entonces el horario, pues como ustedes ya me han confirmado, bueno, yo lo había puesto aquí, yo estaba equivocado, pensé que era de 6:30 a 8:30. Entonces, pues vamos a dejarlo, ¿no? De 6, ¿no? De 6 a 8 p.m. y los sábados de 8 a 12. No sé los sábados en qué horario estaban trabajando. De 8 a 11, profe. Ahí está la hora de que se ¿Está quita del establecido? viernes y se pone en el sábado. Ah, listo. ¿De 8 a 11? No, pues sería de 8 a 12, ¿no? Sí, Pues bueno, ahí, en este caso de 8 a 12, pero en el módulo anterior era de 8 a 11, pero ahí está la hora en este caso de viernes. Ujú. ajá, listo. Entonces sería ese el horario, ¿vale? Ok, ¿qué más se me queda? Pues nada, pues no. Por acá les tengo pues otro documento, que eso también está ahí, que ya es un poquito más formal, que es el que se maneja dentro del programa. Acá tienen pues ya, ustedes saben, mi correo, mi número de celular, incluso se los he anotado ahí en los correos que les he enviado. Aquí si quieren ver con más detalle nuevamente, pues aquí la justificación, los objetivos, la metodología, la evaluación, ¿sí? Aquí está lo del artículo, ¿sí? Esto ya les amplío con más detalle el examen, ¿sí? Las lecturas y el control de lectura. Aquí están los porcentajes, ¿sí? Creo que aquí los cambio un poquito, sí, aquí los cambié, dejé este 30, ahora yo lo actualizo. Aquí este quedó en 30 y este quedó en 20, ¿vale? Para darle un poquito más de peso a las exposiciones. Acá encuentran los temas a nivel general, ¿sí? Y por acá pues tienen algunas referencias del caso, ¿no? Pues, pero son pocas. Realmente colocar aquí todo pues es complejo. Entonces de estas pues yo ya les pasaré poco a poco los artículos para que ustedes vayan descargándolos y vayan leyéndolos. Entonces ya tienen todos, creo que ingresaron al curso. No sé quién me faltó. Yo creo que no sé. Ah, me sacó. Ya pasé el tiempo. No sé si todos pudieron ingresar. Ah, sí, 17. Listo. Entonces ya creo que ahí van a encontrar el material. Bien. Pues yo creo que eso era el plan de esta jornada. Pues me extendí un poco más. Les pido ahí me disculpen. Y no sé si tengan alguna pregunta. No, por mi parte no, profe. No, profe, tampoco. Sí, bueno. Entonces, pues, si no hay ninguna preguntas, pues nada, ya nos queda simplemente empezar a trabajar, a ir cubriendo los temas poco a poco e ir mirando todos estos aspectos, ¿no? Entonces, espero ya desde la otra semana tener el artículo, los lineamientos del artículo y también los lineamientos de las exposiciones con todos los temas, uno para cada uno, ¿no? Para que lo trajen de manera pues, individual. ¿Listo? Yo creo que eso sería todo. No sé si les parece, pues yo creo que no sé si es todos tengan como la misma posición. Si gustan, pues mañana podemos gastar una horita y les explico lo del artículo. Más que todo porque me preocupa que pronto también por las lecturas, cómo abordar un artículo y también cómo ahí pues me sirve también para explicarles cómo sería el artículo que deben ustedes escribir. Sí, yo considero que sí está bien, Sí. es claro, para tener una referencia desde el inicio, ¿no? Ujú. Y ir conociendo cómo las lecturas pueden ayudar a la argumentación del artículo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Ok, listo. Entonces mañana sacamos aquí un tiempito y después ya
lo recuperamos aquí, en otros espacios. Igual esto es algo que ustedes ya seguramente conocen. Bueno, yo creo que eso ha sido todo por hoy. Pues si no tienen alguna pregunta, algún comentario o Profe, sugerencia. Ujú. sí, no sé si vamos a trabajar con alguna herramienta específica que usted nos pueda adelantar para hacer la instalación previa, como para ahorrarnos tiempo. No, no, digamos que básicamente, digamos que de mi parte, algo particular no, depende ya desde lo que ustedes van a trabajar. Como se dieron cuenta, pues la base es el artículo, ¿no? Entonces ya depende desde de lo que ustedes, em, de lo que ustedes les toque, como ya sea en la exposición o ya sea en el artículo, ¿sí? Ok, profe. Entonces, digamos que si te tocó de pronto vas a trabajar con, bueno, la base de datos relacional, si se las dejo a su elección. Pero, por ejemplo, en lo otro, por ejemplo, si vas a trabajar con MongoDB, entonces, digamos, tendrías que ir montando el Mongo, irlo conociendo, irlo instalando, ¿sí? Descargando el material, todas esas cosas. Como tal, programación de algo, pues no vamos a hacer, ¿no? Como decir, vamos a decirle a ustedes, generen un software, un módulo de algo, no. No, porque la materia no está orientada hacia allá, ¿no? Asumo, lo que sí, pues asumo que ustedes ya como ingenieros pues, ya tienen mucho bagaje en cuanto al manejo de tecnologías, ¿no? Entonces tampoco, digamos que, por ejemplo, el entender alguna consulta, si es el caso, pues digamos que no considero que no sea necesario de mi parte, pues explicarlo lo que es el SQL, lo que es los operadores como tal del SQL, ¿no? O sea, asumo que ustedes ya como ingenieros de sistemas, pues lo conocen, ¿no? Si no preguntamos. Ok. Si no, pues miramos y hacemos alguna. China es la asesoría, profe. Ujú. Ok. Bueno, no les quito más tiempo por hoy. Sé que de pronto están cansados, acumulados de la semana. Entonces, pues ha sido un gusto conocerlos, interactuar con ustedes estas primeras horas. Espero que pues haya quedado claro. Si no, pues repasen ahora un poquito los temas, las evaluaciones, los porcentajes, los horarios, las sesiones. Y pues cualquier cosa me comentan mañana. Yo por acá tengo los enlaces, pues ahora les envío al correo el enlace. Eh, em, y, em, y les confirmo aquí a qué horas me mandaron el enlace para mañana, la sesión de Zoom. Ah, caramba. Eh, no sé si esto tenga tiempos, las sesiones. No, estas creo que son salas pagadas, profe. Sí, pero digamos que uno se puede alargar porque la sesión está para las 7 de la mañana. Eh, Profe, ¿cuántas horas le aparecen de su sesión en el No, correo? no, es que se me lo envió, esta primera sesión la envió el profesor Alexander. Ok, Me la envió, aquí tengo la primera de hoy que iniciaba a las 6 pero no dice nada más, no solo dice a las 6 p.m., no dice pues tantas horas. Y ok, la de perfecto. mañana dice que inicia a las 7. Ok, no, no se preocupe, si hay algún inconveniente, yo le colaboro revisando esa parte, profe. Ah, ok, pues Yo tengo para... acceso. Sí, Sí, no se preocupe. ah, vale, excelente. Entonces nos encontraríamos mañana a las 8, ¿les parece? Ok, Sí, profe. a las 8. Listo, entonces yo ahorita les envío a su correo la sesión de mañana, el enlace, ¿vale? Listo, Listo, bueno, profe. pues Profe, muchas gracias. Sí, profe, cuéntame. de pronto fue una buena experiencia en el anterior módulo que creemos también un grupo. Es que a veces usted necesita Vale. comunicación directa con nosotros y lo mejor es el WhatsApp, la Ah, mensajería bueno, instantánea. Entonces, es un vale. grupo temporal para que Sí, termina la asignatura y ya se puede cerrar el grupo. Pero por ahí se vale. puede compartir rápidamente información de pronto. Sí, me parece
sí me parece muy bien. Entonces aquí justamente tengo sus números de teléfono y entonces ya ahora lo creo y les escribo. ¿Les parece? Perfecto, profe. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, ahora sí. Profe, Sí, cuéntame. una preguntita. Quería saber cómo iban a ser las clases, o sea, son diapositivas. Lo que pasa es que en el anterior módulo fue una buena experiencia la parte de que el profe tenía como una pizarrita, una tablet ahí, donde podía simular la parte del tablero. Creo que eso ayuda Ok. bastante, no sé si usted también lo puede implementar. Vale, pues digamos que básicamente, como te decía, no, digamos de pronto por lo que en la otra asignatura tiene que ver un poquito más de programación, ¿no? Y de pronto se requiere algún ejercicio práctico. Entonces, digamos que acá es más que todo, siéndole sinceros, un poquito más teórico, más de ver modelos. Entonces, es así, pero cuando lo requiera, entonces yo tomo esa sugerencia o la tengo en cuenta, ¿vale? Listo, Inge. ¿Alguien más? ¿De pronto? ¿Alguna otra recomendación, sugerencia? Bueno, creo que no, ¿no? Ahora sí. Bueno, entonces yo creo que eso es todo por hoy. Nuevamente muchas gracias por estar en la clase. Y como decía el profe, pues nada, un abrazo virtual, que descansen y pues mañana nos encontramos. Listo, profe, gracias. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, compañeros. Gracias, Chicos, hasta luego. que Que muy estén bien. bien. Luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego, compañeros. Wilmer. Sí. Sí, ahorita. Pues aprovechamos aquí la sesión. Vale, profe. Ahorita entonces unos minutos ya. Luego, Terminado y profe. ya le